¿Se ha radicalizado usted con el tiempo? No, no me he radicalizado, se han radicalizado las circunstancias, ¿no? Pero quien lo escuche puede pensar, ostras, yo antes... Pujol era más moderado antes que ahora. No. Casi al revés que le pasa a la mayoría de la gente. No, hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Contra el Estatut. Pienso que a nivel español tampoco lo se llevó bien, ni por parte del Partido Socialista y de Rodríguez Zapatero, que tiene una gran responsabilidad de irresponsabilidad, una gran responsabilidad por irresponsabilidad, ¿no?, por así decirlo. Creo que el Partido Popular, con sus campañas de catalanofobia, etcétera, etcétera, que las hizo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y esto, pues, no lo hizo bien. Un país el que se puede decir con la rotundidad con que lo decimos, que su Tribunal Constitucional actúa de una forma bochornosa, oiga, ya tampoco tenemos ninguna obligación de sentirnos, ya no tenemos muchas obligaciones. Durante 60 años de mi vida he luchado por otra cosa. Yo no sé, ¿qué era la otra cosa? Puentes de diálogo con España... estar integrados con unas peculiaridades. Yo no soy nunca independentista, ¿no? Y si tanto me apura, me diré que ahora, pues, decirlo, a lo mejor todavía no lo soy, no lo sé. Lo que pasa es que no tengo argumentos contra los independentistas, porque tienen razón. No tengo argumentos contra los independentistas, ¿no? Algunas de las cosas que ya les he dicho, que yo toda la vida había pensado que no tendría que decir nunca y que no había deseado decir nunca, pues si las digo es porque desde este ambiente de gravedad quiero decir, de seriedad, es porque hay cosas que no pueden seguir como están, ¿no? Bien. Le tengo que hacer señor Pujol, le tengo que hacer alguna pregunta. Es que si no es un monólogo. Es que hace mucho rato que no le pregunto nada. Usted dispense, pero es que quería explicar bien esto. No, sí, se lo ha explicado fantásticamente. Oiga, es muy delicado. No, lo sé, si por eso se lo pregunto. Un poco dramático. Puede ser dramático. Incluso para mí. Para mí, estoy hablando de mí, ¿no? Señor Pujol. Sin embargo, lo que no quiero es que Cataluña desaparezca. Diga, pregunta. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ¿ahora qué vota? Ahora que sí. Hace unos años, no. Y dentro de 5 años no sé si habrá cambiado algo, pero ahora. Usted sabe que usted diga que sí votaría sí a la independencia, puede haber mucha gente que durante mucho tiempo le ha seguido, usted ha sido un símbolo del catalanismo. Y ahora no seguiría. Y ahora le seguiría. ¿Ahora me seguiría o no? Hay muchos catalanes que son catalanes desde hace 500 años que votarán contra la independencia. Contra. Y hay catalanes que son catalanes desde hace 60 años, 50 años, 30 años, 10 años, o que llegaron anteayer y que votarán a favor. Las independencias siempre tienen algo de salto en el vacío. Eso es cierto. Por lo tanto, hay gente que dice, no, yo no quiero dar el salto en el vacío. Pero claro, por aquí baja una corriente de agua que te va a ahogar. Y por aquí, pues, tienes que saltar 10 metros. Y tú estás aquí. Y una de dos, o te ahoga la corriente de agua o saltas. Hostia, la independencia es una película de acción. Bueno, es un ejemplo que pongo, ¿no? Siempre, oiga, le voy a decir una cosa. Esta conversación me resulta un poco, no por culpa suya, penosa.